naturalmente, como no podía ser de otra manera, está el busto de Julio Argentino Roca, 2 veces presidente de la Argentina, el primer presidente argentino que fue elegido 2 veces presidente, y que si no fuera por el Carlos, hubiera sido el mejor presidente de la historia. Tenemos a Carlos Menem y a Roca en el panteón de Milei y nos vamos a preguntar una pregunta que se suele hacer el gobierno. ¿Argentina fue una potencia mundial en la época de lo que se conoce como la Argentina oligárquica? Es decir, 1880 a 1916. Vamos a recorrer este periodo, vamos a recorrer la figura de Roca, que es central para entender este periodo, en este programa de Ustedes no habían nacido. ¿Y lo voy a hacer con quién? Con mi coequiper, el gran historiador Juan Manuel Romero. Aplausos. ¿Cómo andas, Camila? Bien. ¿Todo en orden? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, me parece que vamos a recorrer entonces este periodo y vamos a arrancar por los 2, podríamos decir, acontecimientos fundacionales que dan lugar a este nuevo orden político, que son la llamada conquista del desierto y la federalización de Buenos Aires. Sí. ¿Bien? Son momentos muy claves, digamos, en el desarrollo de la Argentina del siglo XIX, muy interesantes y que potencian mucho la figura de Roca, construyen en parte lo que va a ser su capital político. Quería decir que Roca es una figura muy controvertida, muy rica, que tiene muchos matices, que fue reivindicada desde muchos lugares muy distintos, inclusive desde Milei, pero también Menem, también estas figuras, se trae a menudo, y ahora está toda esta discusión a la que vos hacías referencia de la Argentina potencia mundial a fines del siglo XIX. Es verdad que durante mucho tiempo fue una figura indiscutida. Es decir, gran parte de nuestra historia, todos eran roquistas, desde peronismo, no peronismo. Había, hasta diría la década del 90, una reivindicación medio incuestionable de Roca. Pero vamos a arrancar un poco por esa figura. Perfecto. ¿No? Unos rasgos biográficos, ¿no? Tenemos acá un tucumano. Sí. Un presidente, un hombre récord en realidad. Hombre récord. Hombre récord porque, bueno, fue 2 veces presidente, Sí. 12 años de presidencia. Es la persona que más tiempo estuvo en la presidencia Sí. de toda la historia argentina. Sí. Y uno podría pensar, además de 2 veces presidente, fue el productor de un orden político que duró casi 30 años, ¿no? Sí. Digamos, fue la figura principal de la política argentina durante casi 30 años. Y del partido que ayudó a construir, que es el PAN, el Partido Autónomo Nacional. Gente, soy Camila. Quise decir Partido Autonomista Nacional, errar es humano, el acelere es total, perdón. Bueno, nace en Tucumán, Sí. 1843. Sí, en la década del 40, de una familia militar, ¿no? Su padre era un militar que había participado de la gesta de independencia con San Martín y que había participado también de muchos de los enfrentamientos civiles que marcaron el siglo XIX argentino. Y la madre era una familia bastante encumbrada. Sí, los Paz, una Juan, familia importante. les voy a contar algo. Juan es muy de saber qué hacen las mamás y los papás de los próceres. Sos muy de la familia de los próceres. Me encantan. Bueno, Roca va a seguir la carrera militar de su padre. Sí. Va a ser el cursus honorum, ¿no? Dentro del Sí, ejército. él y sus hermanos participan del ejército, lo conocen poco al padre, tienen pocos encuentros con el padre porque, muy propio de las vidas estas del siglo XIX, lo envían a Entre Ríos, a Concepción del Uruguay, a formarse ahí en un colegio internado porque su padre participaba de los ejércitos de Urquiza, ¿no? Entonces se forma ahí y bajo, como decías, la tutela de su tío materno, que es Marcos Paz, que iba a ser vicepresidente y es una figura que lo tutela un poquito. Ahí ya empieza a conocer de política, ¿no? Y Eso lo fogonea un poco, lo va convirtiendo en lo que después va a ser el zorro, ¿no? Porque a Sí. Roca le decían el zorro porque era un astuto político. La astucia política. Exactamente. La astucia política. Un Y hombre la tutela de su tío ayuda a eso. Sí, se encuentra evidentemente ahí con la vista de cómo es una carrera política, ¿no? Otro elemento importante, uno de sus hermanos y su padre mueren en la Guerra del Paraguay. Mueren combatiendo en la Guerra del Paraguay, que fue la Guerra de la Triple Frontera, una guerra en los años del gobierno de Mitre. Hola gente, soy Juan. Sí, yo también soy humano. Quise decir Guerra de la Triple Alianza. Roca va a ser catapultado, podríamos decir, a las primeras planas en la llamada conquista del desierto. Sí, la conquista del desierto. Vamos a meternos en este tema que es un tema áspero, ¿no? Sí, áspero es y un tema controvertido. muy controvertido, que genera muchísimos debates.
Lo primero que me gustaría decir sobre esto es que hay muchas conquistas del desierto, ¿no? Sí. Roca no es el único que hace una conquista del desierto. El hecho de avanzar sobre los territorios indígenas, que es a lo que se le suele llamar en esa época la conquista del desierto, era algo que sucedía desde la colonia, que lo vamos a tener, va a ser muy importante en la época de Rosas. De hecho, vamos a tener un capítulo sobre eso y donde vamos a hablar el rol de Rosas en la conquista del desierto. Entonces, y la propia conquista del desierto de Roca no es que se hace efectivamente en 1878 y ahí termina. Vamos a tener avances, retrocesos, va a seguir habiendo avances. Entonces, no hay una conquista del desierto, Sí, hay muchas. Uno podría pensar uno de los episodios finales, porque como vos decís, continúan, pero un episodio especialmente importante de un conflicto que dura más de un siglo, ¿no? O que uno podría pensar de la colonización. Como decís, hay muchas campañas, algunas más violentas, algunas de la relación con los indios era siempre conflictiva, había comercio, había intercambio, Exacto, había eso es diplomacia superimportante. Es y había también guerra, ¿no? Sí, no siempre la relación, no siempre la situación en la frontera entre indígenas y blancos era una situación de conflicto. Había pactos incluso, había pactos entre indígenas y blancos, pactos para comerciar, había mercados a donde iban los indígenas a vender sus productos, había momentos en los que esas relaciones pactadas funcionaban con los llamados indios amigos. Bien, entonces no todo en la frontera era malón, conflicto, conquista. Sí, de hecho es interesante entender cómo llega Roca a plantear lo que bautiza su campaña El Desierto. Durante el gobierno de Avellaneda, él era un brazo militar importante de Avellaneda porque había ayudado a Avellaneda a vencer la resistencia de Mitre, que apenas gana la selección de Avellaneda, se levanta en armas. Roca es un militar que en el norte del país vence la última resistencia de ese levantamiento, entonces era un hombre militar de confianza Avellaneda. El ministro de Guerra de Avellaneda era una figura política importante, Adolfo Alsina, y había planteado un proyecto de relación con el indio que era la llamada zanja de Alsina. La idea de armar una gran zanja. Literal, es una zanja. Sí, que impida la vuelta del malón. ¿Sí? O sea, un proyecto Defensivo. caracterizado como defensivo en el momento, ¿no? Alsina dice, no es contra el indio, es contra el desierto. Tiene esa idea. Y Roca está entre los críticos del proyecto de Alsina, que era una figura política muy importante. Roca quería topadora, ¿no? Quería juego. Roca quería ir para adelante. ¿Qué va a pasar? Alsina va a morir. Muere súbitamente, sí. Muere enfermo, seguramente algo que se contagió en la frontera. Y Roca asume el lugar de Alsina y cambia la estrategia. Cambia la estrategia, esta estrategia defensiva, por una estrategia más ofensiva de avanzar sobre los territorios indígenas. Vamos a tener avances importantes en el territorio entre 1879 y 1881. Pero es un avance a sangre y fuego. Completamente a sangre y fuego, con algunos matices, con algunos señalamientos para hacer, que es que como consecuencia de todas estas campañas que había habido, incluso de la campaña de Alsina, que había supuesto también un movimiento de la línea de Fortines, buena parte de la resistencia militar indígena había sido ya contenida o vencida. Quedaba poca fuerza militar. ¿Qué es lo que, me parece, Roca advierte bien? Que lo que le queda es avanzar y ocupar el territorio, ¿sí? Lo otro que podríamos decir para compensar toda esta discusión y esta imagen, porque evidentemente hay matanzas y es un avance a sangre y fuego, como vos dijiste, es que, bueno, forma parte de lo que buena parte de los estados nacionales estaban haciendo como parte de sus procesos de conformación. Hay una lucha por el territorio con otras comunidades políticas que resisten a los avances de los estados centrales. También formaba parte de este imaginario que vimos en el episodio de Sarmiento y Alberdi, que lo pueden ir a buscar, civilización y barbarie, ¿no? Esta idea de que la civilización tiene que avanzar sobre la barbarie. Entonces había un imaginario donde esto estaba aceptado. Sí. Como decíamos, este avance va a implicar, bueno, enfrentamientos militares, pero también la muerte de muchísimos indígenas que no formaban parte del combate, el traslado de comunidades enteras a otros territorios, el desmembramiento de familias, muchísimos indios prisioneros, tenemos algunos números por acá, 1.271 indios guerreros tomados prisioneros y 1.313 guerreros muertos, pero además vamos a tener 10.500 indios no combatientes prisioneros. Sí, familias desarmadas, traslado de población. Y un dato que a mí me parece también muy interesante, muchos indígenas muertos
por la viruela. Porque la entrada de población blanca dentro de territorio indígena que no habían tenido contacto con esa población blanca implicó también la entrada de enfermedades para las cuales las comunidades indígenas no tenían anticuerpos. Sí. Muchos van a terminar en lo que llamaban lazaretos, que eran como como espacios para hacer la cuarentena en la isla Martín García. Muchos van a morir ahí. Es decir, no solamente va a ser una matanza a nivel militar, sino que también la epidemia de la viruela va a diezmar a parte de esa comunidad. Sí. El caso es que Roca piensa políticamente esto como parte de su estrategia de instalación política, con mucha astucia, que conquista territorios para el Estado Nacional, y de hecho eso es un capital político muy importante, y tanto así pensaba políticamente estos episodios que llega a triunfal a Choel el 25 de mayo de 1879 Hizo el cálculo, estaba mirando la hora. Mostrar su victoria. ¿Sí? Y de hecho le sirve, digo, después de que Roca hace la campaña del desierto, vuelve y empieza a preparar su candidatura a la presidencia. Digo, es lo que lo catapulta a él a su candidatura a la presidencia. No ha quedado un solo lugar del desierto donde pueda crearse una nueva acechanza contra la seguridad de los pueblos, es lo que dice en su discurso triunfal ahí en 1879. Viaja a Buenos Aires, ya convertido en el conquistador del desierto, a presentar su candidatura. Ahora. Empieza ahí empieza otro conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque Roca era un hombre del interior, ¿no? Y era un hombre del Estado Nacional. ¿Quiénes se van a oponer a la candidatura de Roca? La provincia de Buenos Aires. Hay que entender una cosa. La provincia de Buenos Aires en ese momento era muy poderosa. ¿En qué sentido era muy poderosa? Bueno, habíamos visto, ya lo vimos en los capítulos anteriores de Alberti Sarmiento, que la Argentina ya estaba unificada desde 1862, pero la provincia de Buenos Aires se había quedado con algo. Se había quedado con la ciudad de Buenos Aires. No había permitido que la ciudad de Buenos Aires se convirtiera en capital federal. ¿Eso qué significaba? Que el presidente, el Congreso, las autoridades nacionales que estaban en la ciudad de Buenos Aires eran huéspedes de la provincia. Es decir, la provincia de Buenos Aires todavía tenía mucho poder, al nivel de que tenía una Guardia Nacional, que era como un ejército de vecinos de la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaba en esta Argentina de pre-1880? Bueno, en esta Argentina de pre-1880, al Estado Nacional había una provincia que le hacía sombra, que era Buenos Aires. Sí, conviven distintos estados y distintos diseños de Estado posible, ¿no? de política posible. Y en algún sentido, como vos decís, bueno, hay una confrontación militar finalmente entre Roca y Carlos Tejedor, el gobernador de Buenos Aires. Hay combates en la ciudad de Buenos Aires. Sí, de hecho, o sea, Roca lanza su candidatura, Tejedor lo acusa de... la imposición, decía Tejedor. Exacto, sí. La imposición, y va a haber varios meses de preparación, se van armando tropas, ¿no? Empiezan a practicar tiro. Hay un libro espectacular de Hilda Sábato, Buenos Aires en armas, que es como leer una obra de teatro, donde va contando, bueno, cómo se empiezan a armar los tipos en la provincia de Buenos Aires, cómo Roca en Córdoba empieza a armar el Ejército Nacional, es decir, se empieza a espiralizar y deja de haber posibilidad de negociación entre Buenos Aires y la nación. Se pica y termina a los tiros en 2 batallas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, Puente Alsina. Sí, más de... no es clara la cuenta ahí de muertos, pero algo más de 1000 muertos entre seguramente. Entre 1000 y 3000 más o menos, se dice, termina ganando Roca. Termina ganando Roca, revelador de que ya el aparato del Ejército Nacional y del Estado Nacional era importante en relación con estas guardias nacionales, estos otros modelos de ejército posible que habían sido parte de la política argentina durante todo el siglo XIX, ¿no? Milicias, guardias nacionales, distintas formaciones militares. Y de hecho lo que hace Roca es terminar con la existencia de guardias nacionales o de ejércitos que tengan las provincias. Sí. Solo hay fuerzas nacionales. Monopolio legítimo de la violencia en el Estado Nacional. Esto de vecinos en armas no funciona. Lector de Max Weber. Sí, exacto. Sí. Ahora bien, ¿qué implicó que gane el Estado Nacional? Porque esto también es un poco un antes y un después en la política argentina. Sí. Implicó, bueno, Roca va, una vez que gana, dice, esta es la mía. El zorro dice, este es mi momento. Y lo que hace es presiona a la legislatura de Buenos Aires
para que acepte que la ciudad de Buenos Aires se convierta en capital federal. Es decir, le saca la ciudad de Buenos Aires a la provincia. Le saca la ciudad más importante, la perla, la descabeza. Roy ahora dice la descabeza. Le saca la cabeza a la provincia de Buenos Aires, la convierte en capital federal. Ahora, desde ese momento, la ciudad de Buenos Aires pasa a depender de las autoridades nacionales y cambia el juego político, ¿no? Y también cambia la fuerza que tiene Buenos Aires. Completamente. Ahí hay unas elecciones amañadas para, Sí, para la legislatura, para votar esa ley. Es una ley, sin embargo, discutida. Hay un discurso muy famoso de Leandro Alem oponiéndose a la capitalización de Buenos Aires, que era esta voz del autonomismo porteño, ¿no? Que era una tradición política muy importante, ¿no? La idea de una ciudad que quería, en realidad una provincia, una ciudad, una ciudadanía también que quería decidir su destino y resistir a estos otros poderes por arriba, ¿no? Bien, tenemos ya capital federal, tenemos a un Roca presidente y tenemos también el inicio de lo que podríamos llamar un nuevo orden político. Los historiadores debaten sobre cómo llamar a este orden político. Algunos dicen régimen oligárquico, algunos le llaman orden conservador, pero lo que hay es el inicio de una nueva era que yo creo que se resume muy bien en el eslogan que da Roca en su primer discurso, que es paz y administración. Acá lo que necesitamos es desarrollo capitalista y orden. Basta de estar peleándonos, batiendo las banderas, dándonos tiros. Lo que necesitamos es paz para poder progresar económicamente. Sí, es como una reversión del eslogan positivista clásico, que es la gran ideología de la época, que es orden y progreso, ¿no? Sí. Que aparece en la bandera de Brasil. Y es también parte del liberalismo, porque nosotros debatimos en el episodio de Sarmiento y Alberdi, dijimos algo así como que había un paraguas liberal, pero que había distintos tipos de liberalismo. Bueno, este liberalismo de Roca es un liberalismo distinto al de Sarmiento, que estaba diciendo participemos en el espacio público, ¿no? Roca está diciendo salgamos un poco del espacio público, vamos al ámbito privado, hagamos negocios, comerciemos, hagamos cosas para que el país progrese económicamente. Ahora, es ese progreso económico, y acá lo traemos a Roca al Milei de la actualidad. Dale. ¿Qué lugar tiene que tener el Estado en ese progreso económico, ¿no? Es decir, porque acá hay una diferencia bien grande, un contraste bien grande entre la idea de progreso económico para Milei y la idea de progreso económico para ese liberalismo que estaba consolidando el Estado-Nación. Sí, bueno, ahí está esta discusión, ¿no? De la Argentina potencia mundial. Si podemos avanzar sobre esa discusión, digamos, potencia mundial es otra cosa, ¿no? Digamos, pensando en Estados Unidos, potencias militares, digamos, en el orden mundial, ¿no? Es otra cosa. Es cierto que la Argentina creció muchísimo esos años, lo discutimos si querés en un ratito, pero hay algo ahí de las ideas que trae Milei que es cierto que entran en colisión con lo que efectivamente ocurre o con lo que el rastro histórico que tenemos hoy de la imagen de Roca en perspectiva, que es un gran constructor del Estado Nacional, en algún sentido. Esta era clave. Es decir, para lograr el progreso económico, el Estado tenía que hacer varias cosas y, de hecho, Roca las hace. ¿Bien? Roca mejora, centraliza el ejército y mejora el ejército. Ahí lo tenemos, mirá. Mejora las vías de comunicación, organiza el ejército, expande y ocupa tierras, construye ferrocarriles, desarrolla el mercado interno, construye más ferrocarriles, sí. Atrae inmigrantes y construye más ferrocarriles. Sí. Clave, ferrocarriles. Digamos que es un momento de una gran revolución en los transportes, en todo el mundo. Por el avance del hierro y el vapor, el comercio ultramarino se revoluciona por el cambio tecnológico, avanza el telégrafo en la misma época, cambian las comunicaciones. Un momento de una revolución tecnológica en el transporte muy importante y en la Argentina la creación, la ampliación exponencial del tendido ferroviario lo que permite es esa integración del mercado interno de un modo que no había sido posible de otro modo. Mirá ese mapa lleno de vías férreas. Absolutamente impresionante. Tomá para vos. Muy importante, porque ¿qué te genera los ferrocarriles? Primero te consolida el mercado interior. O sea, podés multiplicar tus exportaciones porque podés traer las exportaciones desde el interior hasta el puerto de Buenos Aires. Eso era clave, te hace mucho más barato el costo para traer las materias primas desde el interior y exportarlas. Pero también era un instrumento político, te ayudaban a llevar a los inmigrantes del interior, a conectar mejor el país. Paula Alonso cuenta en su libro que
para los panistas, para Roca, la expansión del ferrocarril era un acontecimiento moral y político, que hasta te suaviza las costumbres. Es decir, es mucho más que un acontecimiento económico la expansión del ferrocarril, ¿no? Y es clave, digo, es marca, y también es un instrumento para hacer política. Sí, para sí. hacer política con los gobernadores. Sí. Sirve para el aloe vera. Sí, es el aloe vera el ferrocarril. La obra, hoy le diríamos la obra pública, que servía efectivamente para construir políticamente con los gobernadores, que era el rasgo distintivo de ese momento político, ¿no? Sí, Como solo vos- quiero decir, antes de que nos vayamos a la cuestión política, que me parece importante. Digo, ¿todo esto qué permite? Bueno, permite insertar a Argentina en el mercado mundial. Es decir, el ferrocarril, atraer inmigrantes. Bueno, permite que Argentina se inserte en ese mercado mundial como un país exportador de materias primas. Bien, ese era nuestro motor de crecimiento económico entre 1880 y podríamos decir 1930. Nuestro motor principal, exportar productos ganaderos y agrícolas. ¿Cómo era el orden político? Entonces, ahora sí, que acompañaba, ¿no? a este orden económico. Sí, vos decías algo interesante antes, que es que hay un cambio en la cultura política del tiempo anterior, ¿no? De una cultura política muy marcada por la ciudadanía activa, ya sea participando militarmente en las milicias, participando en movilizaciones populares, participando en las elecciones, pasamos a un momento políticamente mucho más restrictivo, donde casi todo el conflicto político se tramita hacia adentro de la coalición gobernante, que es El PAN. el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que es la gran fuerza política de las élites conservadoras de la época. Exacto. Lo que vamos a tener son décadas de hegemonía del PAN. Es muy difícil competirle al PAN en términos políticos. Algo que me gustaría aclarar es, esto no significó que se restringió el sufragio. Es decir, Argentina siguió teniendo en esos años sufragio universal masculino. Es decir, todos podían votar. Ahora bien, la participación en esas elecciones era baja. Es decir, todos podían votar, pero no todos iban a votar. Porque, bueno, las elecciones eran conflictivas, había manipulación de las elecciones, entonces tenías participación de más o menos, en promedio, un 25%, podríamos decir, pero la gente podía votar. Ahora bien, como vos decías, todo se tramitaba al interior de la élite. La competencia política estaba más que nada al interior de la élite y teníamos este Partido Autonomista Nacional que era como una liga de gobernadores. Funcionaba no como un partido moderno todavía, no teníamos los comités que íbamos a tener cuando nazca la Unión Cívica Radical, sino funcionaba más como una liga de gobernadores que competían por recursos. Ahí va a tener un rol importante, y pensando en la primera sucesión que tiene Roca, ¿no? El elemento clave, como decís, son los gobernadores, es el Senado y es el control de la sucesión política de la presidencia, ¿no? Que es el dispositivo a controlar en todos estos acuerdos que buscan hacer y en toda esta red política que se va tejiendo. No, que algo que me quedó... otra cosa que se suele malinterpretar de este periodo, que es un sentido común un poco instalado, ¿no? Cuando se habla de régimen oligárquico, no hablamos de régimen oligárquico porque la élite económica ejerce el poder. Los terratenientes, los que más tenían, no estaban interesados de participar directamente en política. En esto Royola lo remarcó mucho en sus trabajos. Es decir, régimen oligárquico porque había una élite de políticos profesionales cerrado, ¿no? que competía de forma cerrada, pero no eran los que más tenían, no son necesariamente los terratenientes, no eran los hombres ricos y más poderosos, ¿no? Ahí hay una diferenciación. Sí, es una discusión interesante esa. Como vos decís, se ha escrito muchísimo en el último tiempo sobre todo esto y tenemos una imagen mucho más compleja y mucho más matizada de un periodo que además es muy largo en el que pasan muchas cosas en el medio, ¿no? Que ayudó a matizar un poco, complejizar una narrativa más olímpica, más general que había sobre todo esto. Y es difícil caracterizar con estos grandes conceptos todo este periodo de 30 años, ¿no? ¿Cuál es el problema de la idea del orden conservador, ¿no? Que es la fórmula clásica de Natalia Butner, que es un momento de grandes transformaciones? Entonces, la idea del conservadorismo era dirigencia política que uno podría llamar conservadora, pero en el que hay mucha reforma y muchas transformaciones. Entonces, la imagen de la oligarquía, como vos decís, parece tramitar esta idea de los grandes hacendados con el control del Estado. Esa imagen también está muy discutida, pero refleja bien
dos imágenes que van en paralelo, que es, por un lado, el gran enriquecimiento de esta élite hacendada y de las élites que se vuelven casi aristocráticas en su esfuerzo por distinguirse en un momento de gran cambio social, donde hay muchos inmigrantes, donde crecen las capas medias, donde la sociedad cambia muchísimo. Y por otro lado, bueno, este carácter muy restrictivo de las élites que controlan todos los resortes del poder político y del Estado. Vamos al fin del gobierno de Roca. 1886 termina el gobierno de Roca, lo va a suceder su concuñado Juárez Celman. Termina un poquito accidentado el gobierno de Roca. Sí, llega un piedrazo. Con un piedrazo. El tipo está yendo a dar su último discurso y un militante de Dardo Rocha, El gobernador de Buenos Aires, uno de sus opositores. Uno de sus opositores le mete un piedrazo en la cabeza y hay una pintura, ¿no? Que refleja, ahí lo tenemos. Lo tenemos en formato Instagram, me encanta. Sí. El Instagram de Roca, mira. Me pegaron un piedrazo y terminé igual que el protagonista del Jockey. Sí. Estoy bien, el Jockey. muy buena la producción. La tenía en su letterbox. Ahí está, ahí lo tenemos a Roca dando el discurso. Bueno, y asume su concuñado Juárez Celman, que Roca creía que era... o sea, tengo a mi concuñado ahí, va a ser un títere, lo voy a poder controlar. Sí, igual era una figura política que Con peso propio. Con peso propio, ¿no? De Juárez Celman quedó una imagen muy desdibujada porque ahora vamos a ver discutir. No spoilees. Bueno, no spoileo, pero había sido importante en el armado político previo de la candidatura de Roca porque desde Córdoba había tejido buena parte de las redes políticas del interior y tenía juego propio. Sí, tenía juego propio, pero y cuando llega al poder, ¿qué empieza a hacer? Empieza a sacar a los roquistas de lugares y toma el control del PAN. Roca se vuelve loco, se enoja, no lo puede creer, se va a Europa. Hay una cita de Roca en este momento, así como muy perturbado, dice en una carta, dice, se cree muy leal, hablando de Juárez Celman, y no se le cae de la boca la palabra lealtad. Y pocos hombres he conocido menos leales y falsos. Indignado Era porque lo corrieron. Claro, imagínate esas navidades. Indignado, lo corren. Pero ¿qué pasa? Bueno, la venganza es un plato que se sirve frío. A Juárez Celman le empieza a ir bien, está bien, va pisteando como un campeón, hasta que en 1889, 1890... la cuestión económica se empieza a ensombrecer. Es Argentina, amigo. O sea, te va a pasar seguramente. ¿Qué pasaba? Bueno, había habido mucha expectativa en 1880 con que Argentina... iba para arriba. Crecía, subía como pedo de buzo, ¿no? Sí. Como crecía... Sí, mucha especulación financiera, ¿no? Buena parte de los ferrocarriles se hacen con capitales británicos y hay mucha especulación con compra-venta de papeles. Sí, pero ¿qué pasa? Lo que el retorno que se esperaba... tardó en llegar. Tardó en llegar más de la cuenta. ¿Qué empieza a pasar en 1889? Empieza a haber dudas de si Argentina iba a ser esa potencia mundial que se estaba esperando. Y muchos capitales empiezan a retirarse. Va a estallar una crisis financiera que nosotros vamos a exportar a otros lugares del mundo, ¿no? La crisis de 1890 se inicia acá, pero le va a pegar a muchos países y acá va a implicar, bueno, la típica, devaluación, inflación, lo que nos suele pasar en nuestras crisis. Pero esto es una crisis fuerte, o sea, es nivel crisis del 2001, pero del siglo XIX. Sí, o sea, se la recuerda se la recordaban los contemporáneos como un cimbronazo tremendo. Exactamente. Y a diferencia de otras crisis anteriores, no había tenido, como vos dijiste recién, causas externas, digamos, no había sido el impacto en Argentina de una crisis financiera internacional, sino una crisis que respondía bien a estos fenómenos de orden local. ¿Qué pasa? A la crisis económica se le suma una crisis política. Sí, Primero una crisis política al interior del PAN. Ya en el PAN, bueno, había generado rispideces la situación entre Juárez, Celman y Roca. Y fuera del PAN empezamos a tener grupos de jóvenes que empiezan a reclamar, entre otras cosas, libertad política y respeto a la Constitución. Ven, y que se empiezan a reunir y que van a formar la Unión Cívica. Chachán, chachán, tenemos acá Irigoyen traje, el busto de Irigoyen. ¿De dónde lo robaste? De la oficina del historiador Fernando Rocci. Me prestó el busto de Irigoyen para este episodio. Bueno. Va a ser muy importante en los próximos años. Yo cada vez que sea importante le voy a acariciar la pelada
a Irigoyen. Bien, entonces empezamos a tener la conformación de la Unión Cívica. No te gusta que haga esto. La profanación de próceres me resulta. Te perturba que haga esto. ¿Qué van a empezar a hacer estos miembros de la Unión Cívica? Van a preparar una revolución. Sí. Es decir, van a empezar a armarse para levantarse contra el gobierno, que era algo habitual. Es decir, hacer una revolución en el siglo XIX era considerado por algunos un deber cívico. Frente a lo que consideraban un poder despótico, estos tipos que decían, nosotros tenemos la legitimidad de levantarnos contra lo que es un poder despótico en armas. Es parte de toda esa tradición que estamos diciendo que el roquismo en algún sentido clausura o que deja de lado. Una costumbre levantarse en armas. Que había sido vencida en el 80, sí. Pero no, estoy. No del todo. Reaparecen las voces de estos autonomistas y de estas figuras que reivindican mayor participación política, el derecho a armarse, todo esto que vos estás señalando. Son jóvenes en su gran mayoría y hay algunos veteranos como Bartolomé Mitre. Ese es el cantante, ese se suma a todas. Mete púa, en donde puede Mitre mete púa. Se sumaba a todas. Se van a levantar en armas, 4 días de levantamiento en armas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hace Juárez Selman? Se va a Córdoba, la costumbre, ¿no? O sea, se pudre todo, me voy a Córdoba. Sí. Se va a Córdoba el tipo y deja la defensa de Buenos Aires en manos del ministro de Guerra, de su vicepresidente Carlos Pellegrini y de Julio Argentino Roca. Se regala. Un poco se regala. Se regala, por lo cual él se va y los que van a estar encargados de derrotar a la revolución, porque bueno, la revolución es derrotada, conocen la revolución del Parque. La revolución del Parque. La revolución del Parque va a ser derrotada, no significa, sin embargo, el fin de la Unión Cívica, como bien sabemos. Pero a pesar de que la revolución es derrotada, el gobierno pierde. Es decir, Juárez Selman vuelve, trata de armar un gabinete de coalición, como, che, acá no pasó nada, volvamos a ser todos amigos, pero... Sí, y es la primera vuelta a la escena importante de Roca, que encuentra ahí una razón para recuperar, para apoyar a Pellegrini en un primer momento, ¿no? Que va a ser... el sucesor, porque es el vicepresidente. El sucesor y que va a quedar consagrado como el piloto de tormentas, que es quien negocia inicialmente... la deuda y empuja la salida de la crisis, ¿no? Y con el apoyo de Roca, que también va a tener tensiones durante todo el periodo, es un periodo de mucha complejidad política con Pellegrini, pero con el apoyo de Roca, que a la vez hace un acuerdo con Mitre, ¿no? Que había estado entre los alzados de la Unión Cívica y que va a producir esa ruptura y el origen de lo que vos estás diciendo, la Unión Cívica Radical, ¿no? A partir de ahí vamos a tener, porque no vamos a llegar hasta 1916 con este nivel de detalle, así que vamos a meter un fast forward por los presidentes que nadie conoce, ¿viste? Como hay todo ahí entre... ¿vos te los acordás? No. Yo tampoco. Bueno, Luis Sáenz Peña, Uriburu, segundo round de Roca, Quintana Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña. Perfecto. Dos cosas para decir de estas figuras. Uno, Luis... No te los acordás. Luis, pero bueno, déjame decir. Dale, decilas. Luis Sáenz Peña. ¿Cómo llega Luis Sáenz Peña a la presidencia? Ese es de Zorro Roca. Es espectacular. Ese es de Zorro Roca. Ese es el Roca el verdadero astuto. zorro. En acuerdo con Mitre, empujan la candidatura de Luis Sáenz Peña, que era el padre de Roque Sáenz Peña, que era el candidato del modernismo juarista. Claro, es decir, pará, vamos a explicarlo así. Roca empieza a tener grupos opositores dentro del PAN. Uno de esos líderes de los grupos opositores se llama Roque Sáenz Peña. El tipo dice, yo voy a ser candidato. ¿Qué hace Roca? Llama al papá y le dice, che, ¿no querés ser vos el candidato nuestro? Sí. Luis Sáenz Peña agarra. Y el padre, mal tipo, la verdad, hay que decirlo. Luis Sáenz Peña agarra Sí. y ahí no le queda otra a Roque que bajarse. Sí. Pobre. Después le toca, pero se tiene que bajar. Perfecto. Y la otra, nombraste Figueroa Alcorta, ahora lo retomamos, es a quien le toca la celebración del centenario, que es el momento de balance. Sí. Antes de eso, hay una segunda presidencia de Roca. Eso, tiene un segundo round que es un poco distinto. Es un poco distinto porque los problemas de la segunda presidencia de Roca son otros. Como vamos a ver, aparece la cuestión social, sindicatos, huelgas. Es más difícil, es un poco más difícil esa segunda presidencia a lo que había tenido antes. Pero me gustaría que hagamos zoom en la pregunta inicial de este capítulo, que es, bueno, ¿Argentina fue o no fue una potencia mundial? Y vamos a ver un video de Milei sobre eso, antes de meternos si no hay otro. en el debate. Sí, te obligo. Esta es la realidad que nos dejaron a nosotros, que somos por derecho e historia uno de los países más importantes del mundo.
Un país que hace 120 años tenía uno de los 3 PBI per cápita más altos del mundo y recibía inmigrantes de todos los confines del planeta. Bien. Yo me adelanté a esto. Argentina, sí, ya lo dijiste. Argentina, potencia mundial. Sí. Me gustaría que veamos un poco algo así como los pros y los contras de estos años que acabamos de repasar. Dale, Y arranquemos con los pros, ¿no? me parece bien. Dicho, ahora vemos algunos números, ¿no? Pero dicho rápido, crecimiento económico y modernización. Nos empezamos a acercar a algunos países desarrollados en muchos aspectos en este momento. Salarios, alfabetización, ahora vamos a ver números, esperanza de vida. Y lo que decía Milei es verdad, inmigrantes. Éramos un país que atraía millones de inmigrantes. 3 millones de inmigrantes llegaron entre 1880 y 1910 a nuestro territorio. Si vos te parabas en Buenos Aires en 1900, la mitad de la población eran inmigrantes, eran extranjeros. Sí, es el país que hay 2 o 3 países en el mundo que reciben la mayor parte de los inmigrantes de esa gran inmigración transatlántica que es en parte consecuencia de la revolución industrial en Europa, que expulsa población, ¿no? Argentina, Estados Unidos, Canadá, Australia son los países que más inmigrantes reciben. Estados Unidos es el que en números totales el que más recibe, pero Argentina el que más recibe en relación con su población nativa, lo que produce una transformación espectacular de la sociedad. Hay momentos en el que la población de Buenos Aires tiene más inmigrantes que población nativa. Miramos un poco los números. Dale, por favor. Vamos a ver, población, por ejemplo. Entre el censo de 1869 y el de 1895 se duplica la población. Y en 1914 se triplica. Es decir, en 1869 tenemos 1.700.000 habitantes, en 1895 3.900.000 y en 1914 7.800.000, ¿no? Esto es importantísimo. Digo, es un crecimiento muy significativo, principalmente en el territorio de Buenos Aires y el litoral, que son las áreas más dinámicas, mucho más que en el interior, pero hay un crecimiento enorme de la población. Ferrocarriles, ya vimos ese mapa impactante. El ferrocarril pasa de 2.300 kilómetros en 1880 a 12.500 en 1892 y para 1914 tenemos 30.000 kilómetros de ferrocarril, ¿no? Eso, un cambio enorme en términos de infraestructura, obra pública. Sí, hay una gran modernización del Estado que va de la mano con eso, ¿no? Es un cambio de la estructura estatal y es un cambio de la sociedad también en clave de modernización. Me parece que es el modo de entenderlo con toda la complejidad que tiene. Platita. Dale. Vamos a la guita. Vamos Sí. a la guita. ¿Qué pasó con la plata? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que en esta época vamos a tener un desarrollo de la ganadería que se va a modernizar. Va a haber, no sé, cruza de razas, cercados. Va a haber un gran desarrollo de la ganadería, pero también de la agricultura. Es Sí. decir, se va a potenciar la producción agrícola y las áreas de cultivo. Van a aumentar significativamente las áreas de cultivo durante esos años. Sí, digamos que no, son los años del modelo agroexportador, esto que conocemos. Se había empezado a desarrollar desde un momento previo, es la década del 60, la ganadería, pero tiene un impulso notable en estos años y como vos decís, una de las características es que se complejiza mucho la unidad productiva, digamos, agropecuaria y que la producción agrícola empieza hacia comienzo de siglo a superar a la tradicional ganadera. Sí, veamos el PBI per cápita, que en algún momento tenemos ahí el cuadro de PBI per cápita. Bien, perfecto. Vemos cómo, digo, para 1913 el PBI per cápita, no somos potencia mundial, no somos el país más importante, pero nuestro PBI per cápita se acerca al de Canadá, se acerca al de Gran Bretaña, se acerca al de Estados Unidos. Bien, no es el más importante, pero es clave. Digo, hay un crecimiento económico innegable que se ve entre pasar de 334 a 1150. Digo, es muy significativo el crecimiento económico. Y acá me gustaría que nos metamos con la cuestión de la sociedad, porque también hay una idea sobre este periodo de que hubo crecimiento económico, pero eso no derramó, ¿no? Como que no hubo ningún tipo de distribución o redistribución de la riqueza, y no es tan así. A mí me gustan acá los trabajos de Roy Ora, la historia económica, por ejemplo, del siglo XIX. Es un libro
donde podés ver varios números en relación con eso. Y lo que plantea Roy es, bueno, son años de movilización social ascendente. Digo, son los años en donde empezamos a tener una expansión muy importante de las clases medias. Se triplican los ingresos de las clases medias, aparecen empleados calificados, aumenta muchísimo el empleo público. Entonces y aumenta el consumo. Vamos a tener las grandes tiendas. La época Argentina va a ser, este dato a mí me encanta, Argentina va a ser el único país que tiene una sucursal de Harrods, la tienda inglesa. Gatti Chávez. Exacto, digo, Sí. hay consumo, la gente va a comprar a estas grandes tiendas europeas o no importa, pero se expande significativamente el consumo. Por supuesto que toda esta movilización social ascendente que tenemos de las clases medias y en parte que derrama en los sectores populares, pertenece más que nada a la región otra vez, de Buenos Aires, del litoral, no tanto del interior, donde era menos dinámica esa movilización, Sí. pero es importante. Sí, es muy importante. Son años, como vos decís, de gran crecimiento urbano, de gran crecimiento de estos sectores medios, de gran modernización. Aparece la gran prensa, revistas en colores, consumos populares de literatura. Las fiestas del centenario son un poco una imagen muy elocuente en ese sentido porque hay una participación popular muy importante y muy interesante, lo que no quiere decir Pará, que no... antes de que me contradigas. No te iba a... jamás, pero sí, jamás, sí, Camila, sí. por favor. Sumo un dato más. La cuestión de la educación también es Sí. clave para entender la movilización social ascendente. A mí me gusta este dato. En 1869 teníamos 22% de alfabetismo en Argentina. 22% de personas que sabían leer y escribir. Para 1914, 65% de los habitantes saben leer y escribir. En parte por las escuelas, en parte por la llegada de inmigrantes, pero es un dato significativo para pensar la movilidad social Sí, ascendente. una tasa de escolaridad que llega a más del 40 y pico por ciento, 48%. Bien, ahora sí podés ir con las sombras. No iba a decir ninguna sombra, me extraña. No, pero dale. Yo creo, y me parece que el propio Roy que matiza esa imagen lo plantea, que hay un gran crecimiento del bienestar por el enriquecimiento general de la sociedad, por este crecimiento del PBI, por el crecimiento de los sectores medios, pero hay también un desarrollo muy desigual de la sociedad, ¿no? Es un momento también de un enriquecimiento muy fuerte de las élites económicas, Sí. que como decíamos antes, se vuelven casi aristocráticas. En realidad, casi que producto de esta movilidad social y de que esta es una sociedad muy plebeya desde sus orígenes y en la que siempre hubo movilidad social, intentan poner una barrera y distinguirse artificialmente, ¿no? Crean el Jockey Club, el Club del Progreso, todas estas instituciones que son... Para diferenciarse. Y buscan diferenciarse. Se empiezan a ir de vacaciones a Mar del Plata, tratan de convertir... Ahí empieza a surgir Mar del Plata como balneario, que la idea era, bueno, este tiene que ser el balneario de las élites económicas y de la aristocracia argentina. Después vamos a ver cómo Mar del Plata se populariza décadas después. Pero me parece importante, sí, marcar algunos contras de esta, digo, porque si no pareciera que es la era dorada, y por supuesto no es la era dorada. Me parece que los contras incluso la propia elite dirigente los empieza a ver en el momento que decíamos de balance del centenario, en 1910. En 1910 la élite argentina celebra estos éxitos, un poco como Milei, con Roca ya fuera de la escena, notablemente, y mirando con algún pesimismo la escena, quedó marginado, ya relegado en su círculo privado. Y la mayoría de las figuras culturales, intelectuales del momento entienden que hay todavía grandes problemas por resolver, que uno podría sintetizar como una cuestión política. Hay una grave crisis de legitimidad por el hecho de que este régimen es votado y apoyado por poca gente, hay muchos inmigrantes Crisis que no de tienen representación, ciudadanía. Una diríamos crisis de hoy. representación, una crisis de legitimidad, ¿no? Hay fraude, la política está restringida a un círculo pequeño, hay muchos inmigrantes que participan poco de la cosa pública, es decir, hay un problema. La inmigración remite también a otras cuestiones. Hay un problema social. Los festejos del centenario se dan bajo el estado de sitio porque hay movilizaciones obreras muy importantes y que Bueno, son ya... está el atentado al jefe de la policía Ramón Falcón en 1909, es decir, un poco antes del centenario, que lleva en parte al establecimiento del estado de sitio. Digo,
sí, empieza a emerger, perdón que te interrumpí, No, todo por este favor. problema de lo que se llama la cuestión social en la época. Que esto ya lo empezamos a ver, uno podría decir hacia 1880, pero sobre todo a partir de 1890, que empezamos a tener trabajadores que se están organizando, que se empiezan a organizar en sindicatos, que empiezan a hacer huelgas. Es decir, empezamos a tener un movimiento obrero en Argentina. De hecho, Argentina es uno de los países que en 1890 se movilizan en el 1 de mayo de la historia del mundo. Bueno, el movimiento obrero argentino se va a movilizar ese 1 de mayo. Esto dice algo de ese movimiento obrero que está reclamando o que está reclamando, bueno, mejoras, que se siente excluido y que va a ser reprimido. Y acá también hay un debate. Y otra vez lo vamos a traer a Roy, porque hay algo así como dos miradas en relación con el Estado. Yo diría que hay una primer mirada que pone el acento en la exclusión y la represión del Estado hacia los trabajadores. Sí. Juan Suriano, Mirta Lobato, ¿no? Que miran cómo, bueno, la ley de residencia, cómo el Estado avanza o busca excluir a estos sectores trabajadores. Sí, digamos, dos cositas sobre Sí, lo que estás comentando. Por favor. No, por favor, vos. Una, que es que el movimiento obrero de la época estaba... es el momento anarquista, ¿no? Es el momento de los anarquistas que organizan sindicatos, no son anarquistas individualistas, sino organizadores, son los que organizan los sindicatos. Esto es lo que estudió Suriano, a quien mencionabas, y que son quienes se manifiestan el 1 de mayo, donde hay una represión brutal por parte del Estado, son quienes organizan los atentados contra la policía, todos estos episodios muy característicos de la época. Y lo otro, vos hiciste referencia a la ley de residencia, es una ley que se dicta en 1901, durante el segundo gobierno de Roca, este gobierno conflictivo por estas razones que vos mencionaste, y ahí es una figura... de la élite, Manuel Cané, Miguel Cané, perdón, Juan Manuel Cané, no, quisiste decir. Miguel Juan Cané. Manuel Romero Cané. Miguel Cané, un escritor y una figura muy típica de la élite del momento, que es el redactor de la ley de residencia, escrita para expulsar a los inmigrantes que provocan disturbios. Exactamente, pero... Trampista. Pero, ¿cómo matizamos un poco esta idea? Bueno, Roy también trata en sus últimos trabajos no niega el conflicto está, el conflicto entre el Estado y los trabajadores está, pero ese conflicto va también acompañado de cierto diálogo, sobre todo antes de 1902, y de ciertos diálogos, negociaciones entre el Estado y el movimiento obrero. A mí hay una imagen que me gusta mucho que trae en uno de sus artículos, que es 1901, movilización de trabajadores a la Plaza de Mayo. ¿Qué hace Roca? Sale al balcón y le habla, ahí lo tenemos, toma. Acá tenemos, bueno, fuentes directas, mirá. No, esto Muy buena, bueno, igual, muy buena foto. Muy buena foto. No, pero esto es real, o sea, más, no la foto, pero es real. O sea, Roca sale y le habla a los trabajadores Sí. que están en la Plaza de Mayo. Es Proto Perón. Sí. Digo, no, y lo que trata de mostrar con esa imagen que trae Roy es, bueno, había momentos de diálogo, había momentos en los que se trataban de establecer puentes entre ese movimiento obrero radicalizado y el Estado que no solo usaba como herramienta la represión. Sí, sí. Otra cosa que dice ahí que es interesante es la idea de que hay una especie de cultura popular de centro, más conservadora, digamos. No es solo el movimiento obrero de las izquierdas. Hay ahí otra cultura popular interactuando en esas escenas y que seguramente arma un panorama más complejo. Bien. Vamos más a ir complejo. Es más complejo nuestro latiguillo. Vamos a ir cerrando con el último, el primero, pero cerremos con esto, que es la cuestión política, ¿no? Todos estos movimientos empiezan a generar la idea de hay algo Esto no va más. Hay algo Esto no que funciona. esta representación no funciona. Bien, y se prueban distintas reformas políticas, pero la más importante o la más conocida es la reforma electoral de 1912. La ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña, que establece, el voto ya era universal, entonces no es que crea el voto universal, Sí. sino que establece un voto universal, que ya era masculino, secreto y obligatorio. Sí. Muy importante, porque esta es la entrada a la democracia de masas. Y también coincide con, bueno, la llegada de... El enigma Irigoyen. El enigma Irigoyen, la llegada de Irigoyen al poder. Y también para Milei el momento en que se inicia la decadencia argentina. Vamos a ver si escuchamos. La Unión Cívica Radical son
el estandarte del fracaso argentino, son, Que no escucha. digamos, lo que le dieron inicio al fracaso en Argentina. De hecho, Irigoyen fue el primer populista en Argentina. Es decir, que el germen de la decadencia, digamos, lo metieron en la Argentina los radicales. Y esto no quiere decir que después Perón no vino e hizo de la suya, digamos, a caballo de las barbaridades que hizo el golpe del 30, ¿no? Exacto. O sea, digo, es un cúmulo de errores. Pero no solo eso, Que no escucha. además son parte de la Internacional Socialista. Es decir, son los abanderados del fracaso. Es decir, donde esas ideas se llevaron a la práctica de manera extrema, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y mataron a cansaste. 150 millones de seres humanos. Pensé que era más corto. Bueno, no escuches, Sí, Hipólito. hay una mezcla ahí, ¿no? De cosas. Hay una mezcla de cosas, más allá de la mezcla de cosas. Sí, vos le dijiste, Roca fue el primer populista. Pero yo le dije, le habló a los trabajadores del balcón. Bueno, me parece interesante, ¿no? Esta mirada, porque hay una idea claramente de que la democracia de masas es lo que inicia la decadencia de la Argentina y lo que termina con el liberalismo, ¿no? Hay una idea de que democracia de masas y liberalismo no pueden ir de la mano. Sí, desde la ley Sáenz Peña que la derecha argentina, digámoslo así, y lo discutimos en otro episodio, si te parece, Sí, vamos a tener un episodio de las derechas. considera que ese tránsito a la democratización, digamos, ese tránsito a la democracia de masas, es el origen de una decadencia moral y política, porque empieza a votar gente que no debería haber Lo que votado. algunos llaman la república imposible. Lo vamos a ver en próximos episodios de Ustedes No Habían Nacido. Gracias, Juan. Bueno, gracias Camila. Nos vemos. Momento, antes de que cambies de video tenemos algo para decirte. Ponele me gusta al video y suscríbete a Cenital Más. Y tenés toda nuestra programación. Hay un montón de cosas para ver.